Muy buenos días. Esto es Noti Literal, información comentada. El día de hoy tenemos mucha información importante para usted, empezando por los datos acerca de los delitos en México, cómo tienen su comportamiento. Tenemos aquí en el informe de la Secretaría de Seguridad, que ya sabe usted, bueno, pues se conforman con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las policías de los estados y, bueno, pues todas las personas hasta las municipales, que participan en ese aspecto de la seguridad. Y le comento los números, en general, van a la baja en comparación este trimestre 2021 con trimestre 2020. Por ejemplo, fíjense cómo han bajado los delitos en general. Los feminicidios en el trimestre que terminó, de enero, febrero, marzo de este año, en comparación con el 2019, bajaron 2.4% los homicidios. Lo que es robos disminuyeron 17.8% en general. Robo a vehículos y a casa habitación bajaron 20%. El robo a transporte colectivo, a los camiones o todo el transporte colectivo, 16.6%. El robo a negocio, 18.2%. Robo a transeúntes, a personas que andan en la calle caminando, bueno, pues bajó también 13.1%. Esos datos son lentos, poco a poco, pero se nota una disminución en general en la inseguridad en todo el país. Ya usted tomará en cuenta, pues, poco a poco esto, y este comparativo es del primer trimestre de 2021 con el comparativo del primer trimestre del año 2020. Y si vamos a 2019, pues hay otra disminución ahí que va en suma. Entonces, es importante estas disminuciones en general. Mucha gente, pues, que le ha tocado ser víctima de estos delitos, a veces no lo siente o piensa que no ocurre, pero las personas que ya no fueron víctimas de ese delito y que podrían estar en una estadística, pues obviamente nunca se va a saber quién pudo haber sido asaltado. Pero en general, por eso son las evidencias, las cuentas que se tienen, y algunas de estas estadísticas respaldadas por el INEGI es importante. Fíjese que también es importante ver cómo ha aumentado la confianza de los ciudadanos en las corporaciones. Y no me refiero a las corporaciones policíacas de una ciudad en específico, ni tampoco la municipalidad estatal. Me refiero a las corporaciones federales. Por ejemplo, cómo el Ejército Mexicano aumentó ese respaldo ciudadano y confianza, sobre todo, como 6 o 7 puntos en relación también con el trimestre del año pasado. Anteriormente estaba en 81 y subió a 87%. Es decir, que de cada 100 personas, 87 confían en el Ejército Mexicano. Pero la Marina está un poco encima, está un poco más allá del Ejército Mexicano, que tiene, pues la Marina más aceptación y más confianza de la gente. Anda casi en 89% esa confiabilidad. Y la Guardia Nacional, que es de nueva creación, pues trae un índice de confianza, nació como con 72% y ahorita ya va casi en un 89% esa confianza que tiene la población en estos organismos federales. En fin, es importante saber que están disminuyendo los delitos, aunque sea despacio, poco a poco. Vemos, por ejemplo, que los homicidios, pues sí, 2.4 es una disminución muy baja, pero representa muchas vidas que no se apagaron a través de este delito. Y bueno, pues le voy a comentar cómo se concentran estos delitos y dónde.
Por ejemplo, el 50.7%, o sea, más de la mitad de estos homicidios dolosos se concentran en Guanajuato, Baja California, Jalisco, Chihuahua y Michoacán. Esos 5 estados concentran el 50% de los homicidios dolosos. ¿Por qué? Bueno, usted debe saber que en esos estados existe muchos cárteles, mucha delincuencia que se pelean entre sí por la plaza o que tienen conflictos de alguna forma u otra o que tienen mucho arraigo en esos estados. Acuérdese, en Guanajuato, pues ahí a pesar de que se detuvo al Monche, que era jefe de una banda ahí en Guanajuato, hay otros más y hay fila que están esperando para subir a ese puesto. Y no se diga, bueno, pues en Baja California, que también hay varios cárteles, Jalisco, por ejemplo, pues ahí es un lugar que habitado por muchas mafias. Hay gente de Sinaloa, hay gente de Jalisco Nueva Generación, hay diferentes tipos de cárteles y pues esa presencia en Michoacán también y Chihuahua de estos grupos hace que concentren la mitad, un poquito más de la mitad de todos los homicidios que se cometen en nuestro país. Bueno, en un punto y aparte le informo que la Universidad Autónoma de Nuevo León ayer pues invitó a los candidatos a la gubernatura del estado de Nuevo León. Pero fíjese usted a quién invitó primero. Invitó a Adrián de la Garza, Clara Luz Flores, Samuel García y a Fernando Larrazábal. Primero, ayer. Y hoy van invitados ya los otros candidatos que aparentemente muchos medios de comunicación no los consideran importantes. Los importantes son esos que le digo, que en todos lados son primero, en todos los medios de comunicación. Es decir, estas personas pues tienen preferencia en todos lados, sea por dinero o en el caso de la universidad no, es por relación. Pero en muchos medios de comunicación es por dinero, porque tienen arreglos con esos medios de comunicación. Y claro que nada más ellos los entrevistan, entre comillas, que no son entrevistas, son espacios pagados. Y a los demás candidatos, como el doctor Jaques y otras dos personas, dos mujeres, que por cierto ya una de ellas se entrevistó aquí en este espacio, no son invitadas. Entonces, aquí el director de comunicación social de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Héctor Alvarado, nos envió, o vimos más bien, no nos envió, vimos un tweet, no, es un Facebook que envió, donde menciona, y también hay fotografías, que la universidad invitó a estos candidatos. Aquí hay que resaltar algo, fíjese, ¿por qué esos primero y después los discriminados, por así llamarlos, ¿no? Entonces, ¿no tiene la imagen ahí? Ahí están, se les pasó. Bueno, en fin, ya le dije quiénes fueron y los que faltan por ir, pero esta actitud de la universidad que contribuye a la discriminación no es nada nueva, ¿eh? Tiempo atrás, desde la época de que andaba de candidato el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no le permitieron la entrada a la universidad, siendo candidato. Y candidato, pues de los que ellos pueden considerar importantes, porque traía un margen enorme de la preferencia del voto, pero no le permitieron. Y todavía en las anteriores elecciones de 2017 no ha sido muy abierta la universidad para todos los candidatos. Generalmente la identifican con cierto sello priista.
aunque ahorita pues ya no exactamente, porque pues ya el PRI ha perdido mucha fuerza en el país, ya el primer mandatario no es priista, etcétera. Entonces, mira, ahí tiene la otra, la anterior nota esa, donde ven los candidatos. Bueno, tenemos un operador que todavía no está muy entrenado para esta producción. Pero sí le digo que en una de las ocasiones lo más que llegaron a ofrecerle a López Obrador fue que en una parte estuviera él en un salón y estuvieran transmitiendo la imagen, y no es por pandemia, estoy hablando de años atrás, la imagen de él con sus propuestas, y él rechazó eso. Dijo, no, yo quiero estar cara a cara con los alumnos, explicarles y que me pregunten y comentar, ¿verdad? Un mensaje, pero no le permitieron. Y no creo que a todos les aplicara el mismo formato, porque hay quienes sí fueron directamente con los alumnos. En los auditorios, por ejemplo, de FACPIA o en otros auditorios, ahí estuvieron muchos candidatos. Ahora esta invitación no es con los alumnos, aquí se entiende, bueno, por las medidas sanitarias, pero fue nada más ante el Consejo Universitario que comparecieron, y hoy van los otros 3, los discriminados, hasta en fecha. Pues bueno, nosotros hubiéramos apreciado, para efectos de pluralidad, que la universidad hubiera invitado 2 de los importantes, por decirlos así, para distinguirlos, y 2 de los discriminados, que fueran 2 y 2 al mismo tiempo, el mismo día. Y al día siguiente, pues otros 2 importantes y un discriminado, aunque sea, para que se vea ahí no tanto la discriminación. Pero bueno, pues así la universidad se manejó organizativamente, y bueno, ahí está ese comentario. Mire, tenemos también otro aspecto importante. ¿Sabe usted que hay en puerta una ley para poder recabar los datos de los usuarios de los teléfonos? El gobierno federal, el día de hoy, en voz de uno de sus voceros importantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, dijo que el propósito era exclusivamente para disminuir la delincuencia, que los secuestros que se hacen para comunicarse con los familiares, pedir rescate, lo hacen en teléfonos no registrados, o teléfonos se compran de prepago, y luego después le quitan la memoria SIM, la tiran y compran otra, porque donde quiera venden memorias SIM baratísimas. Entonces eso está muy descontrolado. También los que amenazan por teléfono y que piden dinero o rescate, o piden dinero simplemente que tienen a alguien ahí detenido, algún familiar, aunque no sea cierto, y que bueno, muchos de estos casos son delincuentes metidos por allá en alguna cárcel, y desde ahí tienen la libertad de hablar y de poder exigir a quienes les hablan, asustándolos, que depositen determinada cantidad en algunas cuentas, que también los bancos se prestan para eso, aunque no sepan que sea para delito, que sea para algún delito, pero sí les falta más control también a los bancos en las cuentas, porque muy fácilmente les depositan y retiran con esa misma facilidad. Yo creo que eso que se está haciendo de los datos de cada persona, de la huella, del iris del ojo, etcétera, pues es importante, porque algunos comentaristas he escuchado que dicen, bueno, un ratero no va a comprar un teléfono y dar todos sus datos para cometer un delito. Pues claro que no, pero si ocupa un teléfono que está registrado a nombre de otra persona, es un punto de pista de investigación. Es como si cometen un robo en un vehículo, pues no van a tener un vehículo propio a nombre de ellos, ¿verdad? Generalmente son vehículos robados, pero ya sirve para manejar una investigación, ir con el dueño, saber dónde se lo robaron, a qué horas, etcétera, y de ahí siguen una pista a los delincuentes.
Entonces, esos datos son importantes para combatir la inseguridad, pero pues está de por medio también los negocios, el proyecto comercial. Por eso dijo este vocero, pues los que se oponen a esto es por un proyecto comercial que tienen. Ellos hablan de negocios, nosotros hablamos de seguridad. Entonces se ha hecho mucho escándalo y ahora incluso el vocero habló del juez federal favorito. ¿Quién es el juez favorito? Bueno, el señor Gómez Fierro, el primero que otorgó un amparo en contra de la reforma eléctrica. Y ahora, sin tener todavía esa ley que ni siquiera se ha aprobado, sin tener todavía los parámetros, la información, cómo se va a hacer para que tenga un principio de decir viola tales derechos por esto y por esto, ya concedió amparo a las personas con el simple hecho de decir, bueno, pues yo no quiero dar esos datos, mi teléfono y punto. Pero se atenta eso contra el trabajo que se está haciendo para mayor seguridad en nuestro país. Muchos dicen, no, es que el gobierno te va a controlar y que te va a controlar, no sé qué. Sí, la mayoría estamos controlados de alguna manera a través de su teléfono. Usted habla de comida para perros porque le va a comprar a su mascota y ahí le salen anuncios de comida para perros. Eso toda la gente lo sabe. O de repente hablas de algo y contesta la computadora Siri, en el caso de los iPhone, aunque no le hayas hablado. Te están escuchando. ¿Y quién dice algo de eso? Sin permiso de nadie te hacen eso. Y no se diga de muchos bancos, tienen las huellas de toda la gente cuando abres una cuenta. Y no se diga de otros tipos de empresas que tienen todos los datos de las personas. Y eso sí hacen mal uso de ello. Pero con la ley de protección de datos, el gobierno federal lo único que pretende es que sea un instrumento para combatir la delincuencia. Pero todos los que no quieren esta nueva transformación, pues están buscándole por un lado y por otro para estar alegando sobre esto. En fin, así está. A ver, ¿no encontraste nada siempre? Pues parece que no, porque pues ya terminamos con ese tema. A ver, pasa ese, ¿dónde está la revista Proceso? Porque hay un comentario importante, ese así completo. Bueno, la señora San Juana Martínez, que es directora de Notimex, trabajó 20 años en la revista Proceso. Y dice algo muy interesante, que en esos 20 años que trabajó, cuando don Julio Scherer era el director de esa revista, nunca se vendió una portada, nunca se mintió, siempre se conformaron las fuentes, se investigaron las fuentes, se checaron los datos con mucha seguridad, pero ahora no. Proceso tiene ya un desprestigio desde hace, pues no sé, 5 años para acá o más. El primer desprestigio que tuvo fue cuando invitó al presidente Fox y trataron de alguna manera mostrarse servilistas con él. Es la primera vez desde la época de Fox que empezaron a variar un poco. Y después, pues ya con otros directivos y sobre todo con la dueña, que es la hija de don Julio Scherer, María Scherer, pues ya se ha dado todo eso. El único que se ha salvado de los Scherer pues es el que es actualmente ahorita consejero jurídico de la presidencia, e hijo también de don Julio Scherer de ese medio de comunicación importante. Yo fui corresponsal de esa revista aquí en Monterrey, de Proceso, y era muy, muy escrupuloso para las notas. Cualquier nota que tenía que mandar uno, cualquier cosa que enviabas de la corresponsalía, tenías que checarla perfectamente bien, investigarla, o sea, hacer las cosas muy bien. Pero ahora no parece. Fíjese esta última nota que viene en Proceso, que la estoy viendo ahí. Habla de un fraude. Habla de un fraude y dice que esa reforma que todavía no está, que falta que la apruebe los diputados federales, que ya la aprobó el Senado, pues es para que se combata la corrupción al interior
del Poder Judicial Federal, que toda la gente, abogados y mucha gente que sabe que son corruptos, muchos de ellos, no todos, ¿verdad? Hay honrosas excepciones, hay jueces que cumplen con su deber, pero muchos, secretarios de acuerdo, los jueces, hasta el personal que toma una declaración, reciben dinero para beneficiar a determinada persona. Entonces esos juicios ya no son muy legales, que digamos. De esto, precisamente señala la revista Ronda en el número correspondiente a abril. Menciona cómo convierten tribunales en negocio familiar, magistrados y jueces. Y esta nota interior, que es la portada, da todos los elementos y todos los datos de casos de muchos jueces que han caído en la corrupción y que, ¿sabe qué? No han sido castigados. Cuando mucho los cambian a otro juzgado. Están como las iglesias. Cualquier acto de corrupción de un sacerdote nada más lo cambian de parroquia. No lo sancionan. Y todo eso lo consentía en aquel entonces el Papa Juan Pablo II, que fue una de las manchitas de Juan Pablo II, que la Iglesia Legionaria de Cristo nunca quiso investigar al famoso sacerdote Maciel, que era pederastra y que había decenas de acusaciones en contra de él. Se murió y nunca lo tocaron para nada. ¿Por qué no lo tocaron? Porque presuntamente no querían que la iglesia se exhibiera mundialmente, pues más de lo que ya está. Mucha gente sabe que hay muchos sacerdotes pederastas que han atacado a monaguillos, a gente, a niños, niñas, etc. Y es raro. Sí hay sacerdotes en la cárcel, pero jueces no hay. No hay en la cárcel alguna sanción, algún cambio, cuando mucho, y cuando hay ya mucho escándalo que los medios están ahí presionando, pues sí, a veces despiden a algún juez, raramente. Pero como ellos son los mismos que resuelven, si hay denuncias en contra, si hay juicios, se protegen entre los mismos. Está como el grupo médico, ese organismo que hay, no sé si ahorita ya haya variado un poco el nuevo gobierno, pero usted va a ese organismo a quejarse de una negligencia médica. ¿Y quiénes son los que resuelven si hay o no negligencia? ¿Quiénes resuelven si el médico tiene responsabilidad? Pues otros médicos que se protegen entre ellos. No digo todos los casos, pero la mayoría así ocurre. Entonces, los que se oponen a esta reforma, que le da 2 años más de que se extienda su periodo al ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues yo no sé por qué hacen tanto escándalo, que violentaron a la Constitución. ¿Para qué está el Poder Legislativo? Para reformar la Constitución, para crear leyes nuevas incluso. Y si ahí se va a hacer una reforma a la ley para ese efecto que comento, pues entonces es una facultad del Poder Legislativo hacerlo. Si alguien cree que se violenta en este momento, como está escrito, algunos derechos o algunos términos que debe de durar tanto el ministro como los demás ministros o el presidente de la Corte, pues ahorita puede considerarse violentado de acuerdo al texto que puede haber. Pero si hay una reforma que presuntamente violenta eso, porque es un periodo nada más, no está hablando de fondo, de un cambio de ley, de que esto ya no es delito porque se le antojó a alguien, no. Es una reforma de un periodo. Al momento de que se apruebe eso, pues ya no va a ser inconstitucional, como dicen todos los que reclaman eso. Y el ministro, si demostró, el presidente de la Corte, tener pues valentía para poder transformar esta mafia de corrupción que hay en la Administración de Justicia Federal y también en los estados,
pues qué bueno que se quede otros 2 años, porque si viene otro nuevo, sin esa convicción, pues aunque venga en la Constitución esa ley que pueda combatir la corrupción en la Corte, no van a hacer nada. Por eso hay mucha gente que se molesta, porque tienen nexos ahí en la Corte. Los grandes intereses y poderosos intereses, pues ahí compran la injusticia, no la justicia. Y entonces les molesta que se esté haciendo esto, porque pierden contactos, porque ya no va a ser lo mismo de que puedan hacer lo que quieran. Esos son los opositores. Yo no tengo por qué oponerme a dar los datos de mi teléfono, si ya los tiene todo el mundo. No tengo tampoco por qué oponerme a una ley que está hecha para combatir la corrupción del Poder Judicial. Eso es lo que estamos denunciando. Entonces, hay que tener plena conciencia de eso que está ocurriendo. Por ahí estaba la fotografía enseguida de la revista Proceso. Ahí hace énfasis San Juana Martínez en su comunicado a través de Facebook, que dice, bueno, anteriormente con el maestro Julio Scherer García al mando de la dirección de la revista Proceso, era un periodismo riguroso, un periodismo muy profesional, que ya no se hace. Y luego ella explica y dice, bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque la dueña de Proceso, así le llama, que es la hija de don Julio Scherer, María Scherer, está casada con un hermano de Margarita Zavala. ¿Quién es Margarita Zavala? Pues la esposa del presidente Felipe Calderón. Son panistas los dos. Entonces alguna línea, alguna filtración tiene eso, porque pues si la dueña da una línea o la telegrafía o la da a entender, pues los de ahí la siguen. Es el parentesco que tienen. Por eso la directora San Juana Martínez, que trabajó 20 años en Proceso, repito, menciona por qué. Porque don Julio Scherer era una cosa y su hija es otra. Además emparentada con gente identificada como de alta corrupción, como el caso del que fue presidente Felipe Calderón Hinojosa, que se robó la presidencia de la República. ¿Por qué no les concedieron el registro que querían de un partido? Por lo mismo, porque había indicios de que estaba subsidiado por el narcotráfico y no se le concedió. Fíjense las ramificaciones que hay de una parte a otra que de repente no sabemos de dónde llegan. Bueno, esa denuncia la hizo la directora de Notimex. En fin, yo creo que esto es lo importante que teníamos el día de hoy. Y pues le agradezco mucho que nos haya visto, que nos haya escuchado a través de Canal 30 en este espacio, Noti Literal, información comentada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.